El título de este día, antes de pasarnos adelante, es vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Y luego dice así, entonces Romanos 8, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No está en la pantalla, so búsquelo en su Biblia, y dice de esta manera: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no veis según la carne, o no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, en cuerpo y en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, que no venimos buscando doctrina de hombres, Señor, pero venimos buscando, Señor, la exposición de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que hagas a un lado, Señor, toda cosa de hombre, y que seas tú quien hable y ministre a tu iglesia. Tú sabes, Señor, las necesidades que se encuentran en este lugar, Señor. Pues tú conoces la intimidad, Señor, y los tiempos oscuros, Señor, de cada uno de nosotros. Yo te pido que vengas y suplas nuestra necesidad, y que en esta tarde podamos salir de este lugar, Señor, con una nueva mentalidad, Señor. Porque tu palabra, Señor, así revela, Señor, no trayendo condenación, pero trayendo convicción a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder exponer tu palabra y dejar que sea tu Espíritu Santo quien haga tu voluntad de nosotros. Gracias, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. La última vez que estuvimos en este libro, estuvimos cubriendo el capítulo 7. El capítulo 7 únicamente, nos trae, ¿cómo puedo decir? Ya me andaba por salir del capítulo 7, porque continuamente el capítulo 7 nos habla de lo que es el problema de la carne. Everybody in this world has a problem with the flesh. Todos tenemos un problema con esta carne. No le hace cuánto tiempo tenga usted de cristiano, usted y yo también tenemos ese problema. Everyone here. Doesn't matter how long it's been since you surrender your life to the Lord, you have a problem with the flesh. And that's just normal. It happens to all of us. No podemos decir que porque ahora somos cristianos, que ya no tenemos problemas con las cosas del mundo, que ya vencimos esta carne. Bueno, los problemas continúan. La diferencia, cómo vencer o cómo vivir una vida victoriosa conforme la palabra. El capítulo 6 no dejó de hablarnos más que de los requisitos de Dios, de la ley, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros para poder presentarnos justificados delante de Dios, que es imposible. How do we stand justified before the Lord? We can't. We need someone to take that intercession and die for us, which was Jesus. Nosotros no podemos llenar los requisitos de Dios conforme los 10 mandamientos que mucha gente trata de cubrir, que es imposible. No podemos llegar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy, he cumplido todos los 10 mandamientos al pie de la letra. Ese ha sido el problema siempre, aún con los líderes religiosos,
con los judíos, que siempre han querido cumplir los requisitos que Dios manda para poder justificarse delante de Él, y es algo imposible. Y aún lo que hicieron de 10 mandamientos, crearon 613 leyes alrededor de estos 10 mandamientos para poder guardarlos. Cuando la palabra de Dios dice que mantengamos el sábado o el día de reposo santo, ellos lo que hicieron, se fueron al extremo. Y hasta el día de hoy, hace aproximadamente ya 4 años fue nuestro último viaje a Israel, si no me equivoco. Cuando vamos a Israel, hasta el día de hoy, en el Shabbat o el día de reposo, ponen aún después de cierta distancia. ¿Y cómo se mide esa distancia? Pues se mide por codos o por pies. Hay un hilo que estiran para saber qué tanto pueden caminar, porque al pasar de esa distancia es considerado trabajo. Lo que hacen es que ponen un platito con pan o con galletas y un vasito de agua después de esa distancia, para si alguien decide salir a caminar, que no peque y no que sea constituido como trabajo o quebrar el día de reposo. Tiene una silla, agarra el pan, lo que dejan afuera, unas galletas afuera, se las come y se toma el agua, y luego ya continúa su camino. Más adelante, otras cuadras, ve otra vez lo mismo. El problema de los judíos hasta el día de hoy es que no tienen una relación íntima con Dios. Están queriendo guardar la ley, la cual ninguno de nosotros hasta el día de hoy la ha podido cumplir. El único que ha cumplido esa ley es Jesús. Él es el único que ha cumplido esa ley. Por eso tenemos que confiar en Jesús. Únicamente podemos ser salvos por el medio de Jesús, porque no hay ningún hombre dado al hombre por el cual el hombre pueda ser salvo, únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí, el judío continúa queriendo cumplir la ley de Dios, que es imposible. Todo el capítulo 6 nos enseña cómo la ley es un espejo de únicamente lo que somos. Le he dicho que es como usted cuando se ve al espejo, damas y caballeros. El espejo únicamente refleja lo que somos. Si usted tiene una mancha en su cara, o a lo mejor se le pasó el make-up para arriba del ojo, el espejo no se lo limpia. El espejo únicamente le enseña la falta que tiene. Well, the law of God is basically the same thing. The law of God just kind of shows you who that you are a sinful man, woman, but it cannot cleanse you. The law only teaches you that you need a Savior to cleanse you. So basically that's what it is. The Jews are continuing to this day to keep the law. It's impossible to keep the law. No podemos guardar la ley, pero ellos están tercos a querer guardar la ley. El caso es que todo el capítulo 6 de eso se trata. Y luego viene el capítulo 7, donde Pablo, y esto estamos hablando un poquito porque es importante hacer esta fundación para poder levantar donde nos quedamos, porque si no, nos vamos a agarrar un poco desbalanceados. Porque ahora Pablo va a hablar de lo que es la vida en el Espíritu. Hay ciertas cosas como cristianos tenemos que entender, si no que el cristianismo, Christianity, if we don't understand the basis of Christianity, we will be so tired. We will live a religious life. Si no entendemos la base fundamental de lo que es la doctrina cristiana, va a ser aburrido y cansado venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser una persona bien religiosa. You will speak the lingo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y, es puro lenguaje. Si no ha entendido la doctrina básica del cristianismo, entonces usted va a ser una persona religiosa, pero no más. Va a estar cansada de venir a la iglesia, no va a hacer lo que hace porque realmente entiende el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz por usted, pero va a ser una persona que se mueve únicamente por una religiosidad, y el mundo está lleno de religión. Dios no anda buscando una religión, anda buscando una relación íntima con nosotros, íntima, donde hay un diálogo entre nosotros, no un monólogo, es la palabra correcta. Sí, pero un diálogo, no yo solo, porque es lo que pasa en la religión, uno anda buscando un Dios que le satisface a uno, y el Dios que servimos es aquel que hace conforme a mí me gusta. Si no, formamos un Dios que haga como yo quiera.
pero Dios anda buscando una relación, que ese es un diálogo, que es una conversación entre nosotros, el ser humano, con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y necesitamos entender la base fundamental del cristianismo. Usted y yo somos pecadores. Imposible que podamos llegar al mundo. La doctrina básica, el Señor, conforme primera o Juan 1:12, manda a su Hijo, se pone carne, vino sin pecado, como dice Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene él sin pecado, viene, absuelve nuestro pecado, lo crucifica en la cruz, ahora por él somos salvos. Después de eso nos llena de su Espíritu Santo. Y el caso es que es imposible entender lo básico, porque hay mucha gente que piensa que el cristianismo, conforme vive, se mantiene por lo que yo hago. Y ciertamente cada árbol se identifica por su fruto, pero no es lo que nos salva. Las obras no son lo que nos salva. Hacemos buenas obras porque somos salvos, y no somos salvos porque hacemos buenas obras. Si entendemos eso, entonces va a poder usted vivir una vida más relajada. Y no, si esto fuera poco, Pablo se mueve en el capítulo 7 y ahora nos empieza a hablar de lo que es el problema. Usa todo desde el versículo, desde el versículo, si no me falla la memoria, del versículo 15, y empieza a hablar de todo lo que está batallando él. Y no está en la pantalla, pero lo voy a leerlo desde el 7, versículo 5 en adelante. Y fíjese a ver si levanta unas palabras claves. Dice el 15 del capítulo 7 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y me voy. Si se da cuenta, la palabra mágica que sale de todo eso, la palabra clave, Pablo se enfoca todos estos versículos en hablar de mí, yo. Y ahora Pablo se brinca en el capítulo 8 y se deja a sí mismo, porque concluye, diciendo en el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después de que entiende Pablo que él solo no puede hacer nada, entonces se mueve diciendo, gracias a Dios, en el versículo 25 del capítulo 7, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego de ahí se mueve, una vez echando eso a un lado, que le digo que nosotros como cristianos hay que entender que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No pudimos hacer nada para salvarnos y no podemos hacer nada para mantenernos salvos. Espero que eso haga sentido, porque si no hace sentido, usted se va a cansar de ser cristiano. Usted se va a cansar de ser una persona religiosa, porque eso es lo que vamos a terminar siendo. Cuando se pierde el gozo de nuestra salvación, venimos a ser personas aburridas. ¿Alguien escuchó una canción que se llama Cara de Limón? ¿No? Cara de Limón nunca se casó, ¿no? La cantaba Giovanni, yo ya tengo años que no escucho eso, pero me acuerdo. ¿Se acuerda? El cristiano no puede estar enojado. Le he contado la historia un día que yo estaba bien enojado y estaba a tener CD en mi troca. Y decía, el cristiano no puede estar enojado. No, hombre, que saco el CD y le di vuelo por todos lados, porque es mentira. Sí nos enojamos también, pero no pecamos, la diferencia entre las dos. El caso es que es importante entender la doctrina básica como hijos de Dios. Note la palabra que escuchó, como hijos de Dios, porque ahora Pablo se va a mover a una relación más íntima de la que nosotros podemos entender. A transcurso del tiempo ha habido una relación distante entre la humanidad y Dios. Así lo ha sido. Para la gente afuera, aún hasta el día de hoy, tiene diferentes nombres para Dios. The man upstairs, dicen Diosito, son muchas
términos que nos enseñaron nuestros abuelitos o nuestros antepasados, pero no hay una relación íntima. Ahora Pablo se va a mover a poder explicarnos qué realmente es nuestra relación. Eso antes, después de haber explicado lo que es la vida en el Espíritu. Como todos saben, cuando venimos al Señor somos llenos del Espíritu Santo y Él es el que nos da el poder para poder vivir una vida que a Dios le agrada. Le dije, usted no puede hacer nada para ser salvo y no puede hacer nada para mantenerse. Únicamente nos queda habitar en Él. Habitar en mí, yo en vosotros, dice Jesús, porque fuera de mí nada podéis hacer. Se mueve ahora en el versículo 8 a hablarnos de lo que es la vida del Espíritu. Y la vez pasada que estuvimos juntos cubrimos cómo vivir en victoria sobre esta carne. Si no la ha visto, le pido que métase está en YouTube, está en Facebook, métase a la página de nuestra iglesia y va a poder levantar esa lección que ya cubrimos hace ya un mes o so, no me acuerdo exactamente, pero ya hace un tiempo. Así es que, sin más tardanza, en el versículo 12 levanta Pablo. Dice el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero antes de eso me gustaría dar una poquita introducción más de lo que vamos a estar cubriendo. Ya la última vez ya cubrimos lo que es vivir en victoria y vimos cómo sucede. Le digo otra vez, ya cubrí, o en una de mis notas será cubrir que entendiéramos la básica doctrina de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Okay, eso es algo fundamental. Okay. Después de esto, nos movemos a lo que es la realidad de la vida. Ya le dije las luchas, pruebas y todo lo que viene a nuestra vida. El hecho de que somos salvos no quiere decir que no hay problemas. En caso, bueno, precisamente en esta misma nota, Jesús dice en Juan 14, 16, 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, perdón, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoces, porque vive en vosotros y estará en vosotros. Él es el que nos guía a vivir una vida victoriosa, una vida cristiana. Nos movemos en el versículo 12, vamos a levantar ahí. Bueno, una de las cosas que me encanta de este capítulo, del capítulo 8, es cómo empieza y cómo termina. Note el primer versículo y luego regresamos. Me voy a brincar ahorita para todos lados para poder traerlo a donde nos quedamos, pero me encanta porque empieza el versículo 8 diciendo en el versículo 1, bueno, comienza con no condenación y termina con no separación. Mira, el versículo 1 dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Da comienzo con no condenación y concluye el capítulo en el versículo 39 diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. No hay condenación y no hay separación. Ahora sí creo que es un punto muy importante para que nosotros como hijos de Dios entendamos, porque a veces pensamos que todo esto del cristianismo es por nosotros mismos. En lo absoluto, para nada. Si no dependemos de Él, que nos trajo a los pies de Cristo, al conocimiento de su palabra, le digo, entonces no vamos a entender la doctrina básica de lo que es el cristianismo. Me encanta lo que dice estos versículos. El caso es que ya aquí el autor, que es Pablo, está introduciendo este mensaje para los hijos de Dios, para aquellos que entienden su posición en Cristo. Y si no la entiende, por favor, no se vaya, siéntese conmigo, vamos a platicar para poder explicarle todo esto más en detalle. El caso es que Pablo levanta, ya hablando de que estamos llenos del Espíritu Santo,
Como dice el versículo 5, hablando, hace la diferencia entre aquellos que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu. Ahora dice el versículo 12, dice, así que hermanos, así la palabra clave, así es porque va conjunto con lo que acaba de decir anteriormente. Y lo que dijo anteriormente, es los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego dice el 11, mas si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora sí, levantamos en el 12. Así, por esta causa, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada en lo absoluto a la carne, es lo que está diciendo Pablo. Ahora somos llenos del Espíritu Santo. Batallamos con esta carne. Ya cubrimos anteriormente, como Pablo dice, que vivir ahora en la carne es como traer un cadáver colgado. Le expliqué de una tribu en Israel en aquellos tiempos, hace muchos años, lo puede buscar usted por su propia cuenta. Esta tribu o esta área, puedo decirle, no sé si puedo llamarle tribu, pero esta área de Israel castigaban a sus criminales de esta manera. Cuando un criminal mataba a alguien, le agarraban el cuerpo de la persona que mataba y luego se lo ataban a sí mismo. Esa es la manera que los castigaban. Con el proceso del tiempo, se imagina estar cargando un cadáver muerto en nosotros. El olor, los gusanos, enfermedades que vienen con un cadáver, se empezaba a penetrar en la vida de este hombre, del criminal, y últimamente terminaba, bueno, también el muerto. Esa es la manera que lo cancelaban, que lo castigaban. Esta es la manera que Pablo está pensando posiblemente, porque él vivía cerca de esta área. Él estaba cerca de Tarso. El caso es que quizás pueda ser la foto que quería pintar él cuando dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? El caso es que Pablo ya cubrió lo que pasa. Vivimos en el Espíritu, pero aún tenemos esta carne. Y usted sabe esta carne cómo es. Esta carne le gustan cosas que, híjole, le digo, ayer fuimos nosotros a los tacos y no se daba abasto el taquero a darnos tacos, y nomás era mi familia y yo, somos 5. Ay, y eso nada más en la comida, en todas otras cosas más. Las cosas que le agradan a la carne, algo muy importante, van contra los deseos del espíritu. Y no digo que deje de comer, pero estoy hablando de las cosas del pecado. Las cosas de la carne son en contra del espíritu. So dice Pablo: no le debemos nada a la carne, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada. No podemos decir, bueno, voy a pecar menos. Ya hablamos de las personas, y en mi corazón yo puedo ver, o más bien quiero entender, que todos andamos caminando conforme al Espíritu, buscando las cosas de Dios, que esto es lo que dice básicamente. Quiero entender eso. El caso es que no podemos decir, hermanos, porque ese es uno de los grandes problemas, lo cual no podemos vivir una vida santa delante de Dios. Como no le debemos nada a la carne, no podemos decir, yo no voy a pecar menos. No, si va a pecar menos, va a continuar fallando. A la carne tiene que darle muerte. Todas aquellas cosas que está batallando en su vida diaria, en la vida que vivimos todo el tiempo, y todos tenemos luchas de una manera o de otra. Ese pecado que nos está lastimando de continuar siguiendo a servir a Dios, tiene que darle muerte. No puede alimentarlo poquito, porque si no es algo que nunca se va a ir de nuestra vida. No le debemos nada a la carne, es lo que está diciendo Pablo. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida totalmente entregada al Señor y llena del Espíritu Santo. Por eso es importante matar la carne.
Y dos cosas pienso yo que están pasando en nuestra vida cristiana. Una de dos cosas. Estamos progresando o estamos regresando. Me encanta cómo lo pone Skip Heitzig, el pastor de Calvary Albuquerque. Dice, la vida cristiana es como subir una montaña en bicicleta. Si deja de pedalear, ¿qué pasa? Se va a regresar. La vida cristiana tiene que estar continuamente conectándose, haciendo algo que esté alimentando su espíritu, porque acuérdese, en nosotros moran dos personajes, la carne y el espíritu. Yo quiero agradar a Dios, como mismo Pablo dice, y si Pablo lo dijo así, es la misma lucha que tenemos nosotros. Tenemos esa lucha contra estas dos personalidades, contra el espíritu y con la carne. Y uno no puede agradar la otra, porque tienen enemistad el uno con el otro. No podemos decir, no, vamos a pecar menos, no, porque entonces va a continuar con el mismo pecado. Tenemos que darle muerte. Necesitamos como hijos de Dios, para poder vencer las cosas que pasan en nuestro día de vivir, es estar conectados siempre conforme al Espíritu, buscando las cosas de Dios en todo momento. Tenemos que conectarnos, tenemos que estar siempre envueltos en las cosas de Dios. Todo el tiempo que las puertas estén abiertas en la iglesia, ahí tiene que estar usted. Espero que entienda eso. No quiero decir que esté todo, el ejemplo es que toda su vida, donde quiera que usted se encuentre, si es en su carro, si es en su casa, si es en su trabajo, manténgase conectado a las cosas de Dios. Porque si no, entonces le damos cavidad a la carne. Y sabe que yo no sé, mire, pero no sé si usted conoce personas como yo. Hace muchos, hasta el curso de mis 28 años, 29 años sirviéndole al Señor, he visto mucha gente que empieza pero bien emocionados en la iglesia andan queriendo hacer y deshacer, pero poco a poco se van apartando de las cosas de Dios. Y la evidencia se ve, de primero, como usted sabe, o conoce a alguien, o si le ha pasado, faltamos uno domingo a la iglesia, faltamos dos y híjole, ya empezaron las conversaciones, híjole, tenemos que ir a la iglesia, hay un poquito de culpabilidad. Conforme pasa el tiempo más y más, esa culpabilidad se va apagando. Eso quiere decir que su carne va ganando. Las cosas que le agradan a usted toman prioridad de las cosas que le agradan a Dios. Y cuando menos acordamos, ya anda por allá el hombre o la mujer haciendo cosas otra vez que únicamente están agradando la carne, no están viviendo conforme el Espíritu. Por eso tenemos que cuidar eso. Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio de escoger eso. Porque hay mucha gente que puede decir, Señor, ayúdame, no quiero pecar, mientras va en camino a la cantina, o mientras va camino a cometer adulterio. Señor, ayúdame, yo confío en tu Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esa persona? Únicamente está diciendo, pero no está actuando. Necesitamos vencer esa lucha, y la única manera que la vamos a vencer es estando, como le digo otra vez, como un ejemplo. Estar en la iglesia todo el tiempo que las puertas estén abiertas. Porque es una lucha que hay entre nosotros. Si no, va a perder la batalla. Métase en la palabra día y noche, todo el tiempo que sea posible. Perdón. No le debemos nada a la carne. Nuestro servicio al Señor no es algo de conveniencia, porque si esto es el caso, siempre nos serviremos a nosotros mismos y no a Dios, y los resultados serán los siguientes, dice el versículo 13, porque si vivéis conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y vivirás. Note cómo está la clave ahí. Tenemos que vivir conforme el Espíritu, porque si no le damos muerte a esta carne, entonces nuestra carne estará más fuerte que nuestro espíritu. Alguien dijo esto: es como si en mí habitan, usó la palabra perros, uno chiquito y uno grandote. Y luego le pregunta uno al otro, ¿y quién gana? Dice, pues al que alimento más.
Y es lo que pasa en nuestra carne. Si alimentamos más, y todos sabemos a quién estamos alimentando más, si es el espíritu o si es la carne. Usted puede hacer una encuesta usted solito y puede darse cuenta dónde está su posición el día de hoy. Simple, es sencillo. A veces no lo hacemos, y eso es la razón por la cual vamos resbalándonos poco a poco. Pero si tomamos nota y tomamos el tiempo de hacer eso, entonces vamos a entender dónde nos encontramos en Cristo. A la carne no le debemos nada, pero si vivimos conforme a la carne, dice el 13, porque si vivéis conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y vivirás. Tendremos victoria sobre la carne. O estamos viviendo para morir, o estamos viviendo para vivir. Romanos 6:23 dice esto, porque todo viene con su paga. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego nos movemos al 14, dice Pablo otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora Pablo se mueve a una nueva relación que tenemos con Dios. Las cosas se ponen mejores, como si fuera posible en términos humanos. Como si fuera posible. Le dije al principio, cuando empezamos el capítulo 8, esto trabaja como una orquesta. Empieza bajito y luego va subiendo y subiendo y subiendo. Yo entre más leo el capítulo 8, no me quiero salir de aquí. Porque son las promesas para nosotros como hijos de Dios que tenemos en Cristo. Porque me alienta. Mire, Pablo empieza hablando por sí mismo en el capítulo 7. En el 8 totalmente deja a Pablo a un lado y nos da lo que es la respuesta, entre comillas, el vencer esta lucha. Ahora se mueve a hablar del Espíritu Santo. Y únicamente en este capítulo 8 menciona al Espíritu Santo 20 veces. 20 veces. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en nosotros, no está en nuestra carne, sino la respuesta para poder vivir una vida victoriosa está en la dependencia del Espíritu Santo. A transcurso de los años, de los tiempos, y puedo hablarle de 2 años de church history, 2 años que tuve que tomar de la historia de la iglesia para poder recibirnos de pastor. A transcurso de los años ha habido muchos movimientos. La gente ha más representado a Dios y aún a lo que es la Trinidad en sí. Se está yendo para un lado o para otro, y lo puedo llevar hasta los dientes de oro, lo puedo llevar, bueno, tanta cosa que no quiero pasar mucho tiempo en ello porque no es importante. Es importante ahora que entienda que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la vida que a Dios le agrada. No necesitamos buscar emoción, las emociones van y vienen, y déjeme decirle que cuando se llegan los tiempos reales, las emociones únicamente son emociones. Si usted está casado me entiende eso. Dice que la mujer pasa, tiene un promedio, creo que no me acuerdo exactamente, búsquelo usted, pero son como 20 cambios o más, y todos pueden pasar en un día. ¿Nunca usted ha conocido a alguien que se puede reír y llorar al mismo tiempo? Yo sí. 35 años de casado, he visto a mi esposa que llora y se ríe a la misma vez. El caso es que las emociones, familia, únicamente son emociones, y son buenas porque nos ayudan a vivir, a mantener una vida balanceada. Necesitamos expresar las cosas que no nos agradan como las que nos agradan. Por eso Jesús dijo, está bien que se enojen, pero no pequen. Las emociones así son, pero la iglesia ha mal representado, o más bien no ha presentado en su totalidad lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es la razón por la cual nos vamos mucho a la derecha o nos vamos mucho a la izquierda. Necesitamos enfocarnos, y creo que el perfecto balance para el cristiano, para entender el Espíritu Santo, lea todo el capítulo 8, porque esa es la obra de Dios en la vida de nosotros, de los hijos de Dios. Pablo ahora se mueve a una nueva relación que tenemos con Dios. Las cosas se ponen mejores. Si notamos los versículos 14, 15, 16 y 17, vamos a ver unas frases que resaltan. La primera dice que
usa la frase hijos de Dios, la nueva relación. Y luego en el versículo 15 usa la palabra adopción, que ya cubrió mi hermano José hace 2 semanas. Y luego en el versículo 16 dice otra vez hijos de Dios. Y luego en el versículo 17 habla de herederos de Dios. Antes de conocer a Cristo, nuestra relación con Dios no era buena, era distante. No teníamos una buena relación. No podíamos ver nuestra relación como parte de nuestra naturaleza. No la podíamos ver como parte de nuestra naturaleza. Estaba separada esa relación por el pecado. Teníamos enemistad con Dios y por naturaleza, dice la palabra de Dios, que éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Usábamos otra vez la palabra que nos enseñaban cómo nos dirigimos hacia Dios, el hombre de arriba o Diosito. Usamos frases que no enseñaban una relación íntima. Dios quiere que entendamos que nuestra relación con Él es una relación de padre y hijo. Porque a veces no entendemos esa relación y es posible que nos estemos perdiendo de los beneficios de los hijos de Dios, porque no entendemos esa relación. Miren, nosotros todos aquí tenemos hijos, creo, ¿sí? Si no tiene hijos, la relación es esta. Si no tiene hijos, es hijo o es hija y se puede relacionar con ella. Hay un amor humano, y ciertamente la palabra dice, es clara cuando dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará de su Espíritu Santo? Nosotros como padres entendemos lo que es el amor de un hijo. Mire, yo he creado 5 hijos. De los 5 hijos, no todos han sido unas santas palomitas. Decía mi cuñado, se hace que la Virgen le habla, pero no. Batalla, una y otra. El caso es que mi relación con mi niño o con mis hijos ha sido una relación de amor. Que a pesar de que cometen errores, en todo momento, yo siempre lo recibo, en todo tiempo. Y usted como padre o madre lo entiende. Nosotros no vemos los errores de nuestros hijos. Ya cubrimos la semana pasada, como hablando en el Día de las Madres, cuando usamos esto como ejemplo. Una madre identifica el amor perfecto de Dios. Un amor que ama en todo momento. Nosotros como padres, siempre amamos a nuestros hijos. Así puede ser el peor de los hijos, no importa. Así pueda cometer un error tras otro, siempre le damos la bienvenida a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Es la misma idea que Dios tiene para con nosotros, que es importante que entendamos que Dios quiere esa relación, o tenemos más bien dicho, esa relación como padre e hijos. Pero antes nuestra relación con Dios era de una relación no era íntima, pero era de gran distancia. Es más, Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír, dice Isaías 59:2. Pero ahora, gracias a nuestra relación con Jesucristo, ya no es la de antes. Ahora es hijo y padre, o hija y padre. Hasta el día de hoy también es algo increíble, porque yo por primera vez escuché la palabra de Abba, que quiere decir papá. Emma en hebreo quiere decir mamá. Y hoy se oyen los niños que van corriendo ahí en la Ben Yehuda Street. Es una calle muy famosa porque, bueno, ahí se junta toda la ciudad. Y se vienen los chiquitos diciendo Emma, o Abba, diciendo mami o papi, ¿qué es lo que quiere decir? Es increíble, pero es la primera vez que escuché yo eso. Ahora Dios no nos ve, o ahora más bien dicho, Dios nos ve como hijos e hijas. Mucha gente dice, y tengo que hacer anotación de esto, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. No es el caso. Todos somos hijos de Dios, pero esto está muy lejos de la verdad, porque somos creación de Dios, mas no hijos. Porque si esto fuera el caso, Jesús estuviera en desacuerdo. ¿Y por qué le digo eso? Porque Jesús fue claro cuando habla con los líderes religiosos y ellos dicen,
que ellos eran hijos de Dios. Pero Jesús les contesta, dice en Juan 8, 42 al 43. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Solo hay una manera de venir a ser hijos de Dios, solo al recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Juan 1, 12 al 13 lo dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, note las palabras claves: recibir y creer. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabras claves: recibieron y creyeron. A mucha gente que se dice ser hijos de Dios porque creen, la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Hay muchos cristianos que han parado únicamente en creer, pero no en realidad en recibir. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué tanto hay de Jesús en nuestra vida? Ejemplo, usted me invita a su casa. Vamos, ya no me voy a hacer unos tacos o qué sé yo. Vamos a visitarlo. Y luego, ya estando en su casa, hay ciertas cosas que no me gustan en su casa. No me gusta donde tiene el sillón, donde tiene el cuadro ese, donde tiene la clase de, I don't know, de ese tablecloth que ponen en el comedor. No me gusta. Yo me levanto y empiezo a moverle los sillones, empiezo a acomodar como a mí más me parezca su sala, y luego me muevo a su cuarto. La cama no me gusta, I don't know, las cortinas están muy viejas, le ponemos unas nuevas, y empiezo a remodelarle su cuarto. Después de eso me voy al otro cuarto, y en fin. Para cuando yo salgo, ¿hasta dónde podré llegar yo? Que usted me diga: hey, pastor, pues nomás lo invité a comer, no a que me acomodara toda la casa. Todo esto para decir esto: mucha gente para en creer en Jesucristo, pero no deja en sí que Él venga y haga en nosotros su voluntad. Creemos, pero no lo recibimos, pero no creemos quién es Él, quién es Jesús. Jesús es aquel quien acompone nuestra vida, es aquel que nos quiere dar de su Espíritu Santo, es aquel que quiere dirigir todo en nosotros. ¿Acaso hemos parado únicamente en creer, pero no lo hemos recibido? Hay mucha gente que está entre medio. Dios no tiene control de nuestra vida personal o de nuestras cosas. Señor, puedes limpiar la sala, pero no puedes meterte a closet, o no puedes meterte a mi computadora, o no puedes meterte, qué sé yo. Hay mucha gente que, entre comillas, no está completamente convertida al Señor, casi, pero ama más las cosas de su vida diaria que entregarle todo al Señor. Pero aún así se dicen hijos de Dios. Ese no es un hijo de Dios, porque la única manera que podemos ser hijos de Dios, como dice Juan 1, 12 y 13 otra vez: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo que nos guía. Si es usted hijo de Dios, Pablo no deja espacio en ello, como dice el versículo 5. Dice el 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Y luego dice el 8: porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice el 9: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, es imposible. Podemos declararlo, pero si nuestra vida no refleja realmente quién somos en Cristo, y no le voy a decir que no está cometiendo errores, no, estoy hablando de una dependencia total de Dios, totalmente guiados por el Espíritu Santo. Si puedo ponerlo en otros términos, está buscando las cosas de Dios, no las cosas de este mundo. Esas son la diferencia. Esa es la diferencia, para poder ponerlo en términos que podamos entender y que podamos aplicar. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo que nos guía. Esto quiere decir que no somos forzados. Me encanta. Hice una gran encuesta de la palabra guía.
y aprendí mucho de ella, pero no sé si se aplica en su totalidad el día de hoy a lo que estamos hablando. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos voluntariamente, dejamos que Dios nos guíe. Miren, en otros de los viajes a Israel vi algo que, híjole, de verdad que yo no entendía esto, pero cuando íbamos en el bus, Ronnie era el guía que nos llevaba. Le digo, Ronnie, vimos en el autobús, iba un hombre atrás de unas ovejas, y empezamos todos, tomando fotos, porque pues quién no quiere tomar fotos de eso, especialmente siendo cristianos, nosotros identificándonos por Dios mismo como las ovejas. Y va atrás de ellos un hombre guiando las ovejas. Digo, Ronnie, mira qué bonito se ve el pastor ese. Dice, no, ese no es el pastor. Dice, el pastor guía sus ovejas. Él va adelante y las ovejas lo siguen. Como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, no, ese las lleva al matadero. La diferencia, si no entendemos una cosa con otra, siendo guiados por el Espíritu Santo, Él nos guía. Eso quiere decir que hay algo voluntario en nosotros. Le digo, usted decidió ahora levantarse y venir a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió a estar aquí. De otra manera, usted estuviera allá en la playa con la panza con el estómago para arriba, tomando sol, o no. Y no que esté mal, de vez en cuando le hace falta solearse, está bueno, pero que no sea algo costumbre. No deje que su carne lo guíe en todo lo que hace. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y no quiero decir que tiene que estar todo el tiempo en una iglesia. Claro, lo digo con cuidado, porque sí, no podemos tener por olvidadizo congregarnos como iglesia, como dice la palabra de Dios. Pero quiero decir que donde quiera que usted se encuentre, venimos aquí para poder servir a los santos. Por eso nos reunimos aquí. Hay veces que el concepto se cruza y muchos cristianos piensan que vienen a ser servidos, y obviamente es un problema, porque nosotros venimos a servir. Nos reunimos como iglesia. Tenemos que venir, pero somos guiados. Eso quiere decir que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe voluntariamente. Esto quiere decir que no somos forzados para guiarnos. Hoy en la mañana un hermano en inglés me dice, brother Tony, dice, a veces no entiendo por qué el Señor nos permitió que Adán y Eva hicieran lo que hicieran, y a mí me arruinaron la vida, dice. Le digo, hermano, no nomás a ti, también a mí y a todos. Le digo, pero pienso yo una perfecta foto que Dios pinta cuando pone en el jardín del Edén todos los árboles. Me lo imagino yo, árboles frutales, como dice la palabra de Dios, que tan ricos. Y obviamente, como vemos, había uno que aún resaltaba más de los demás árboles, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo para decir esto. Le digo, hermano, le digo, pienso yo que Dios quería, hay una manera que Dios usó para mostrar su amor por nosotros, porque el amor forzado no es amor. ¿Cómo vamos a amar a Dios si Dios no nos permite escoger por nosotros mismos, dejar que Él nos guíe? Por eso dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Yo no lo entiendo todo, y no todavía he vencido todo, como dice el apóstol Pablo, pero no hay nada más hermoso que levantar y poder reconocer que es Él quien nos guía, entregarle totalmente todo de nuestra vida, porque si no, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Qué hay más valioso en este mundo? No le hace, póngale usted dollar signs, póngale educación, póngale lo que sea, que ser dirigido por Dios. No hay nada más hermoso que ello, porque así usted, mire, la dirección de Dios en su vida, más su carrera, oh, man, es la más grande bendición. A mí me encanta ver maestros donde yo trabajo que aman al Señor, nada más lindo. Necesitamos ellos ahí. Necesitamos Uber drivers que amen al Señor, para que aprendan ahí la música cristiana y testifiquen a los que llevan atrás. Necesitamos gente de todas clases de negocios, pero es únicamente nos beneficia como iglesia cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo. De otra manera, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Es muy importante entender esta base, porque es necesaria. Me encanta lo que dice Martin Lloyd Jones. Dice de esta manera: no hay violencia en el cristianismo. El Espíritu Santo nos persuade y nos guía, pero tenemos que querer ser guiados. Debemos
querer darle total control al Espíritu Santo. El cristiano debe preguntarse otra vez: ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy buscando de Dios? En otras palabras, vamos a tener que pararle ahí. Dice Gálatas 5:16: camina conforme el Espíritu y no satisfajas los deseos de la carne. Vamos a parar y vamos a tener que levantar, porque esto está pero bien bueno. Para la otra semana vamos a levantar en el 15. Hay que no se puede dejar en casa porque, hijo, le digo, cuando recién empezamos el ministerio, mi cabeza a veces con números no trabaja muy bien, a menos de que sea dinero, pero en días se me olvida y fechas. Empezamos con el libro de Juan, duramos como 7 años. Y un día Pastor Patrick me dice, o le digo yo a él: Pastor Patrick, a veces me siento mal porque todos estamos en el libro de Juan y hace 7 años. Me dice una cosa muy importante, dice: ¿cuál es la prisa? Y es la verdad. Queremos extraer todo lo posible de la palabra de Dios que se aplica en nuestras vidas y movernos al paso que el Espíritu Santo nos guíe. Así es que espero que en esta tarde usted pueda entender un poquito. Ya completaremos todo esto para la próxima semana, para poder entender más lo que es la vida en el Espíritu, parte 2. Así que vamos a pedirle a Chris que pase para arriba. O ya está arriba, ¿no? Por ahí está, hermano Pancho, me lo busca. Y mientras tanto, vamos a hacer un examen. No, acá está, mira, está escondido. Que la camisa se ve igual que las sillas. Así es que, hermanos, vamos a darle el tiempo al Espíritu Santo que redarguya nuestra mente, nuestro corazón. Lo necesitamos para poder vivir una vida cristiana. Si no, usted va a ser un cristiano con cara de limón. Todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está lleno, porque va a ser algo, un amor forzado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que podemos extraer, Señor, una riqueza de ella, mi Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada oidor, Señor. Padre, te pido, mi Padre, que en este día podamos hacer un examen personal de nuestra relación contigo, Señor. Queremos buscar las cosas de Dios. Ayúdanos a depender, no en nosotros mismos, porque no podemos, Señor. Queremos depender de la guianza de tu Espíritu Santo. Queremos buscar las cosas que a ti te agradan. Y la única manera que eso va a suceder, Señor, puede suceder en esta tarde, en este preciso momento. Y eso es, Señor, cuando nos rindamos delante de ti. Todo, Señor, lo que entendemos y lo que no entendemos, porque hay muchas cosas que no entendemos. Queremos descansar en lo que entendemos. Y entendemos nuestra gran necesidad por ti. En esta tarde, Señor, queremos que hagas en nosotros la obra. Señor, en esta tarde queremos que hagas tu voluntad, mi Padre. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús, Señor. También, Señor, quiero dar gracias, mi Padre, por la oportunidad, Señor, de poder expresar lo que hay en tu corazón. No en ningún hombre, Señor. Te pido bendiciones para cada oidor, Señor, que tu palabra caiga en corazones fértiles, Señor, y que la emoción, Señor, de servirte sea, Señor, algo como un agua hirviendo en nosotros, Señor, que nos ayuda a poder llevarla a los fines de la tierra, Señor, a poder aplicarla, a poder ser hijos de Dios que manifiestan las obras, Señor, como dice tu palabra, para que el mundo, Señor, glorifique tu nombre. Gracias por ello, Padre. Bendice a tu iglesia en esta tarde, Señor. Sé con nosotros en todo lo que hagamos y que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Familia, nos ponemos de pie, cerramos con un canto, y si el Señor no ha venido para el jueves, aquí nos vemos.